a conocer ayer Coneval en su balance de la década entre 2008 y 2018. Me acompaña en la línea telefónica y se lo agradezco mucho Alfredo Elizondo. Él es coordinador de proyectos de la Asociación Civil, Gestión Social y Cooperación GESOC y es especialista en políticas públicas. Alfredo, bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Pascal. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué balance haces de los datos que dio a conocer ayer Coneval? Bueno, por una parte queda claro que, de acuerdo a la información que tenemos, la política de desarrollo social que se implementaron en los últimos 10 años pues tiene resultados bastante magros. En particular, a pesar de que se logró disminuir el porcentaje de personas en pobreza, pasó del 44.4% de la población al 41.9%, pues el número absoluto de hecho creció y ahora pues tenemos una cifra de 52.4 millones de mexicanos en este periodo de 10 años. Sin embargo, sí es importante reconocer que por lo menos en lo que respecta a estos últimos 2 años, es decir, de 2016 a 2018, hay una disminución de alrededor de unas poco menos de 1 millón de personas que se contabiliza que salieron de la pobreza. Sin embargo, pues parecería que la inversión que hace tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales en programas de desarrollo social no rinde los frutos necesarios y siguen siendo bastante pobres los resultados que hemos visto, por lo menos en esta última década. La pregunta sería ¿por qué? ¿Porque está mal orientado el gasto? ¿Porque esa no es la mejor manera de combatir la pobreza? ¿Porque hay programas que pues son repetitivos unos y otros? ¿Cuál sería la razón central o 2 o 3 razones por las cuales la política de desarrollo social no rindió frutos? Yo te daría 3 razones en este caso. La primera es que tenemos una gran cantidad de programas de desarrollo social. En la federación hay más o menos alrededor de unos 150 programas. En los estados estamos hablando de unos 1.300 programas. Incluso municipios implementan programas de desarrollo social. Estamos hablando de cerca de 5.000 programas de desarrollo social, donde, por ejemplo, en el caso de los programas estatales, apenas una tercera parte nosotros hemos contabilizado que cuentan con reglas de operación. Es decir, no hay ni siquiera claridad sobre cómo se ejecutan sus procesos. La gran mayoría nunca han sido evaluados con respecto a su desempeño, ¿no? Menos del 5%. Entonces, en los estados, por ejemplo, tenemos ese tipo de problemas. En el caso de la federación, donde tenemos mayor información como para poder determinar hasta cierto punto si un programa funciona o no, lo que hemos visto en el caso del índice de desempeño de los programas públicos federales que elaboramos desde GESOC, desde el año 2009, es pues básicamente que la política social ha transcurrido en que 8 de cada 10 programas de desarrollo social pues se han implementado bajo 2 condiciones. Una, o que son programas que se operan en la opacidad, donde no conocemos cuál es a la población potencialmente beneficiaria a la que se le llegan los beneficios que se generan a partir de la implementación de los programas, o la otra que son programas que han mostrado un bajo desempeño en el sentido de que no cumplen sus metas o bien tienen una cobertura baja de esa población a la que se supone que quieren llegar, o incluso pues tienen problemas de diseño que no se corrigen. Y el problema es en el sentido estricto de la inversión que ha hecho el Estado mexicano, en el caso del gobierno federal, por ejemplo. Pasamos del año 2012 con una inversión de más o menos 432,000 millones de pesos, hasta el año 2017, que tenemos la última cifra actualizada nosotros, de casi 900,000 millones de pesos. Es decir, el presupuesto casi, o más bien se duplicó en términos de los programas de desarrollo social federal, y lo que no vemos es que los programas hayan cambiado, sino que se estaban implementando básicamente programas muy similares, sin que hubiera ajustes sustantivos para poder cambiar las condiciones de aquellos que no estaban funcionando o que estaban funcionando en condiciones de opacidad. Y aquí, digamos, hay una doble responsabilidad. Por una parte, sí, en los ejecutivos de todas las entidades federativas más el gobierno federal, pero también hay una responsabilidad de parte del Poder Legislativo, no solo el federal, sino también el de los estados de la República, porque en teoría se supone que tendrían que ser aquellos que llamen a rendir cuentas no solamente al gobierno federal, sino también en lo local a sus propios gobernadores. Más bien, pues no ha habido este tipo de acciones, por tanto tenemos esta gran
cantidad, decía yo, de programas con un funcionamiento o en opacidad o con bajo desempeño, además de pues, los problemas que tenemos en los estados de la República. Siendo así, pues no resulta raro que lo que se registra como disminución de la pobreza pues no sea muy relevante, y al contrario, lo que nos está diciendo es que hay una inversión muy importante. Sí. No hay un retorno, digamos, adecuado de lo que está invirtiendo el Estado mexicano. Oye, en cuanto a lo federal, en esa década 2008-2018, ¿cuánto se habrá invertido? Me hablabas de 2012 y 2017, pero ¿tienes la cuenta total? La cuenta total, pues estaremos hablando más o menos de, alrededor de unos 5 billones de pesos. 5 billones de pesos. Es decir, un presupuesto anual completo en esos 10 años. Por lo menos hasta el aprobado de este último año, sí. Sí. Bueno, y a eso hay que sumarle lo municipal y lo estatal y lo municipal. Así es. Que en realidad, digamos, la inversión fuerte viene de parte del gobierno federal. En el caso de los estados, nosotros hemos contabilizado más o menos alrededor de unos 70,000 millones de pesos entre todos los gobiernos estatales. Sí es importante la diferencia, pero al final del día pues se supone que son intervenciones que tendrían que contribuir una con otra. Lo que también vemos es que hay duplicidades o hay programas que se contraponen entre sí, no hay mecanismos de coordinación. Y por ejemplo, en el último periodo, buena parte de lo que pudimos observar como un buen intento, digamos, o por lo menos buenas intenciones, pero muy mala ejecución, fue la Cruzada Nacional contra el hambre, ¿no? En donde se trató de revertir este asunto de la poca coordinación, pero pues al final del día las inercias burocráticas no lograron romperse. Sí. Oye, una última pregunta. Vemos en los datos de Coneval que hay estados que lograron abatir pobreza de forma significativa. Ahí está el caso de Aguascalientes, ahí está el caso de Hidalgo, que ambos empataron en el 11.4%, y también está Tlaxcala y Durango. ¿Ustedes han podido analizar por qué algunos estados como los que mencioné lograron reducir la pobreza y otros como Veracruz y la propia Ciudad de México aumentaron la miseria en el porcentaje de población? Anualmente nosotros elaboramos también un índice que denominamos Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social. Ahí lo que vemos es hasta qué punto cada estado tiene las condiciones mínimas para poder implementar políticas, digamos, más o menos adecuadas en términos de tener programas que cuenten con reglas de operación, identificar bien a qué población quieren atender, publicar padrones de beneficiarios, y en cierto sentido los resultados nos indican que más o menos algunas de las entidades que nosotros hemos identificado como con buenas prácticas, por ejemplo, el caso del estado de Jalisco, además de los que habías mencionado, pues han logrado reducciones de la pobreza. Sí. Esa es una de las razones, pero también tiene que ver, por ejemplo, con el desempeño económico de las economías estatales, y ahí sí la parte norte por mucho ha tenido un mejor desempeño económico que el sur, y no hace digamos, o más bien hace mucho sentido que se reflejen estos números. Finalmente, y creo que el caso de Veracruz es el que mejor lo refleja, pues también queda claro que la corrupción tiene consecuencias más allá, digamos, de los desvíos que se puedan identificar, tiene consecuencias en pues el empobrecimiento de la población. Pues Alfredo, muy interesante. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Muchas gracias por la invitación, Pascal. Gracias, muy amable. Alfredo Elizondo es especialista en políticas públicas, es coordinador de proyectos de la Asociación Civil GESOC.